Hoy es Domingo de Resurrección. Es el día de Semana Santa en que Jesús resucitó. El domingo pasado celebramos el Domingo de Ramos, en que Jesús fue celebrado, honrado, tratado como rey. La gente gritó en una exclamación unida de esperanza, de salvación cumplida: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y las multitudes regocijaron, las mismas multitudes que dentro de unos pocos días cambiarían sus exclamaciones de felicidad por gritos de odio. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Qué cambio de opinión! ¡Qué rechazo! Y sí, crucificaron a Jesús. ¿Pero la situación salió de las manos de Dios? No. Todo eso hizo parte del plan de Dios para su Hijo, Jesús. Dios, sabemos que todo lo que pasó a Jesús era parte de tu plan de redimir a la humanidad. Jesús fue rechazado, humillado y repudiado. Y todo eso para llegar a la cruz y ser asesinado. Dios, ayúdanos hoy a entender lo que eso tiene que ver con nosotros como individuos, también como grupo de personas que nos identifiquemos con Jesús. Ayúdanos hoy a entender lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. Bueno, si no se han dado cuenta, estamos en una serie de charlas muy diferente a la serie pasada. Estamos llamando a esa serie Iglesia Cruda. Y por eso no hemos tenido en la música micrófonos, no hemos enchufado el piano, no hemos hecho nada que no podríamos hacer en casa. La idea es que si no pueden hacerlo en casa, no queremos hacerlo durante esa serie. ¿Por qué? Porque queremos que todos entendamos de que esta iglesia está hecha para no simplemente existir, no simplemente para estar aquí, sino para mandar otros y abrir otras iglesias y llegar a otros lugares. Y no siempre vamos a poder llegar a otros lugares con mucha plata y con un local grande y con equipos y con todo eso. Vamos a de pronto empezar en casas de gente y vamos a empezar pequeño y así está bien. Así igual podemos cantar las mismas canciones, podemos hacer las mismas cosas, podemos alabar a Dios y podemos agradecer a Dios. Entonces, por eso quitamos todo lo chévere de esa serie. El domingo que viene va a ser un poco diferente también. Pero hoy vamos a estar hablando de eso, de la resurrección de Jesús y también de lo que vimos en Semana Santa, el cambio entre la aceptación de Jesús como el Mesías de Israel y lo que pasó después, que dentro de una semana, dentro de como 5 días, crucificaron a Jesús. Entonces, ¿cómo cambió tan rápido? Y vamos a estar hablando de ese tipo de rechazo. Y hablando de rechazo, yo tengo muchas historias de rechazo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado rechazo en sus vidas? Creo que muchos, creo que todos. Todos hemos experimentado algo de rechazo. Es algo que todos conocemos muy bien. Y realmente la mayoría de ustedes me conocieron cuando yo ya conocía a Ana, ya estaba casado con Ana. Pero antes de Ana, pasé mucho tiempo buscando pareja. ¿Cuántos conocen a mi esposa? Muchos, creo que casi todos. Pero la historia empieza en el año 1997. El grado sexto. 2 años antes llegó una chica nueva a la escuela. Era muy amable y muy chévere, porque jugaba Power Rangers. Pero en este año, las cosas entre nosotros empezaron a cambiar. Ella me gustó mucho a mí y yo a ella también. Pero no pudiéramos hablar de esas cosas, nos dio pena. Entonces nuestros amigos nos arreglaron un trato. Recibí un papelito pequeño, no tan bonito, que tuvo escrito las siguientes palabras: ¿quieres que ella sea tu novia? Y respondí, sí. Y así empezamos nuestra relación. ¿Cuántas relaciones empiezan así? Creo que muchas.
Entonces, después de eso, por pena, nunca volví a hablar con ella. Era mi novia, pero no hablé con ella. Así era yo. Um, y por eso duramos mucho tiempo, más que un año como novios, porque es muy difícil cortar las cosas con alguien que nunca te hable. ¿Sí o no? Después de ella, pasé por un montón de rechazo en los años del colegio. La próxima chica que me gustó muchísimo, estábamos citados para ir juntos al baile más importante de todo el colegio. Pero la semana anterior, ella me cambió por otro joven que tuvo un Corvette, un carro muy bonito. Y entonces no tuve nadie para este baile. Y después ella salió del país. No sé si eso tuvo algo que ver conmigo o qué. Un tiempo después, unos amigos de la iglesia me cuadraron una cita también con alguien. Vimos una película con ellos y después ella y yo salimos para tomar malteadas. Y volvimos después, una vez más, después de eso volvimos a salir, pero me enteré de que ella no le gustaron los hombres. Entonces, menos mal que no tuve este efecto con otras personas. Después llegué a la universidad y una chica muy amable salió conmigo para hacer celoso a su exnovio. Eso sí lo dio. Entonces, pasé por mucho rechazo. Ahora, después de eso, las cosas empezaron a cambiar un poco. Entonces, voy a empezar a contar una historia un poco diferente. Finalmente conocí a una chica muy diferente, que ahora es familiar mío. ¿Por qué no dicen, oh? No, mi esposa no, mi cuñada. Ok. Entonces yo estaba convencida de que ella tuvo algo diferente. Era muy especial. Y quiso ser misionera como yo, era líder en su iglesia, todo lo que un futuro misionero debe estar buscando. Lo encontré y pensé que era ella. Entonces yo formulé el plan y después del servicio dominical en la iglesia decidí que voy a invitarla a salir conmigo, con el plan y todo. Empezó el tiempo de la invitación, la música, todo eso, y me recordé del plan y por fin llegó el momento. Mi corazón saltó y pasó. Me desmayé. Sí, en serio. Lo mejor es que su mamá estaba ahí al lado y era enfermera. Entonces ella se me acercó y me empezó a hacer unas preguntas muy, muy personales. Como el peor, creo que era, ¿cómo están tus deposiciones? Porque pensó que algo del biliar. No le pude decir lo que había pasado. Entonces fui al doctor, el doctor pues le conté lo que pasó y él dijo, claro que sí, te desmayaste porque tuviste tantos nervios. Volví a la iglesia esta noche y ella me preguntó qué pasó, qué dijo el doctor y no pude decir nada. De toda su familia, Ana es la única que sabe esa historia, para que sepan. Y entre nosotros vamos a dejar que sea así. Lo bueno es que por medio de toda esta situación y todo el rechazo del pasado, conocí a Ana. Ella estaba en la universidad, en otra ciudad. Yo empecé a hablar con ella y preguntarle sobre su hermana, que me dijo que no estaba interesada en mí, estaba interesada en otro chino, otro rechazo. Entonces me dijo que no estaba interesado, pero realmente eso ya no me importaba, porque había hablado tanto con ella que habíamos llegado al punto en que nos conocimos muy bien y me di cuenta de que ella era muy, muy parecida a mí. Tuvimos las mismas carreras, mismo interés en las misiones, en programas de televisión, en actividades, todo lo que a mí me gustó hacer, a ella también, casi. La convertí a ser una hincha un fan de Star Trek. No sé si saben qué es eso, pero es para los nerds. Y ella volvió, eso todo por internet, estábamos hablando, ella volvió de la universidad
en una semana de estas, en marzo, abril, no recuerdo en qué mes era, volvió y nosotros salimos todos los días a hacer cosas hasta que me dijo, creo que no quiero salir más contigo. Sí, mi propia esposa me dijo eso. Sí. Ahora estamos casados y puedo experimentar el mismo rechazo todos los días. No, mentira. Okay. Realmente es muy bueno que encontré la pareja para mí. Después de mucho rechazo con otras personas, aún con ella, llegamos al punto en que hoy, bueno, estamos casados. Y si quieren escuchar esa historia, es de otra charla. Va a salir al futuro. Pueden preguntar a Ana cómo cambiaron las cosas. Pero hablando en serio, en este país y en esta cultura en que vivimos aquí, en Colombia, realmente en todo el mundo es igual. Seguro que han pasado por rechazo, que han experimentado rechazo. Y no simplemente por buscar novio o novia, sino por buscar a Dios. Hay cosas de rechazo que sus familiares, sus amigos, aún de pronto sus esposos o sus hijos les han dicho. ¿Quiénes de ustedes no han escuchado de la gente amada frases como estas? Te has vuelto fanático. No quiero que vayas más a esa iglesia. Tú ya no haces parte de esa familia. ¿Estás otra vez en la iglesia? Esas cosas nos pueden doler mucho, ¿sí? ¿Saben qué dijo Jesús sobre este tema? Dijo que, necesito leerlo. Jesús habló de exactamente ese tipo de cosa, como algo que era inevitable para la vida cristiana. Y ustedes han escuchado la frase de rechazo más común, creo que es más común en todo el mundo. No eres tú, soy yo, eso. ¿Y esta frase realmente qué quiere decir? ¿Realmente quiere decir lo que dice? Creo que no. Creo que dice, si alguien te diga esta frase, lo que ellos quieren decir realmente es, soy yo que tengo el problema y mi problema eres tú. ¿Cierto? ¿Sí o no? Es que tal la frase que creo que todos hemos escuchado de Gandhi. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Gandhi dice que su problema no es con Jesús, su problema es con sus seguidores. Pero la gente que dice cosas así, ¿cuántos de ellos se vuelven seguidores de Jesús? Muy pocos, casi ningunos. Eso es lo que dice la gente que no quiere nada que ver con Jesús. Es interesante. Y vamos a mirar lo que dijo Jesús acerca de exactamente esta misma situación. En Juan 15:18, Jesús dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Juan 15:21 dice, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Juan 1:11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Lucas 6:22 dice, dichosos ustedes, nosotros, cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. No somos nosotros, es Jesús. Entonces, cuando la gente te rechaza porque eres seguidor de Jesús, recuerda que no eres tú, sino es Jesús que están rechazando. Jesús nos dijo que aún entre nuestras propias familias tendremos problemas por su causa. De hecho, Lucas 12:51 creo que es lo más fuerte. Jesús dijo, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso suena duro.
Es Semana Santa. Semana Santa es la semana en que realmente recordamos cómo llegó Jesús a la cruz. Es una semana en que recordamos el rechazo que experimentó Jesús cuando llegó a Jerusalén como el Mesías. La gente le recibieron muy, muy bien. Hicieron toda una fiesta para su llegada, pero por muy bueno que fuera su recepción, su rechazo fue aún mayor. Pero aún así, todo lo que pasó hizo parte del plan de Dios para la redención de la humanidad. Hoy nos vamos a enfocar en un pasaje. Si tienen sus Biblias, pueden ir al pasaje. Va a ser 1 de Pedro 2:4. 1 de Pedro 2:4 es casi al final de la Biblia. Y en este pasaje sobre la iglesia, vamos a ver que eso, lo que vamos a ver, va muy bien con lo que ya llevamos 4 semanas o 3 semanas, 3 o 4, no sé, semanas aprendiendo. Hemos visto que Dios puso muchas ilustraciones en la Biblia para ayudarnos a entender este concepto de lo que es la iglesia cruda, que es la esencia de la iglesia. Y la ilustración que vamos a ver hoy es que la iglesia es la casa de Dios. Uy, están vendiendo cosas. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? ¿Qué? La iglesia es la casa de Dios. No es un truco, entonces no es complicado. La casa de Dios simplemente es la iglesia, es sencillo. Pero anteriormente hemos visto también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos visto que la iglesia es la familia de Dios. Y hoy vamos a ver que la iglesia es la casa de Dios. Como aprendimos en la primera charla sobre el cuerpo de Cristo, los seguidores de Jesús son los miembros del cuerpo de Cristo. No estamos hablando del cuerpo físico de Jesús, sino del cuerpo espiritual. No somos literalmente codos, ni pelos, ni estómagos de Jesús. No es así. Es una imagen, una ilustración de cómo debemos funcionar, cada uno como un papel diferente. Cada uno de nosotros tenemos un papel diferente que debemos estar cumpliendo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y también cumpliendo nuestras funciones en unión como un solo cuerpo. Entonces, hoy de la misma forma, la casa de Dios no se refiere al edificio, no se refiere a ese lugar, ni cualquier otro lugar de una iglesia, de una entidad religiosa, no se refiere a este tipo de cosa. La iglesia no es un lugar físico, es una ilustración, la casa de Dios que vamos a ver hoy, es una ilustración física, igual que el cuerpo de Cristo, que la familia de Dios, para ayudarnos a entender una verdad espiritual. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy. 1 de Pedro 2:4 dice lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cristo es la piedra viva. ¿Literalmente es una piedra? No, es una imagen. Creo que lo tenemos claro. Era rechazada por los seres humanos, es lo que vimos en Semana Santa, y escogida y preciosa ante Dios. Sigue y dice, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Es decir, un templo, una casa espiritual. Cristo es la piedra viva, la piedra angular, la piedra principal, y Él se está edificando su casa sobre el fundamento de sí mismo. Es lo que aprendemos de este versículo y de los otros versículos que van de acuerdo con eso. ¿Y de qué está haciendo esta casa espiritual? Está sobre el fundamento de sí mismo. Jesús es el fundamento. ¿Pero de qué está construyendo la casa? El versículo 5 dice, también ustedes son como piedras vivas. Entonces la casa de Dios está hecha de ustedes, de nosotros, los que nos acerquemos a Jesús. Es decir, el templo de Dios, hoy en día, la iglesia, no está hecha de ladrillos físicos, sino de piedras vivas, de nosotros.
En el Antiguo Testamento Dios habitaba dentro de unos lugares físicos. Entonces ellos construyeron el templo, el tabernáculo, ellos tuvieron lugares en que Dios vino y los visitó. Pero cuando murió Jesús, Jesús envió el Espíritu Santo a nosotros. Y ahora, como todos los creyentes, los seguidores de Jesús, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios ya no vive en cierto lugar. Dios vive dentro de sus seguidores, dentro de nosotros. Podemos tener Dios viviendo en nuestros corazones. Entonces, por eso, Dios está presente dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones, pero cuando nos reunamos como iglesia, algo aún más especial pasa. Mateo 18:20 dice, donde dos o tres, es Jesús que está hablando, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Somos la casa de Dios nosotros. Y cuando nos reunamos en el nombre de Jesús, Jesús está presente con nosotros. Somos el templo de Dios. Somos el lugar en que Dios habita. Entonces, esa imagen es muy chévere. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta idea? Eso es lo que vamos a realmente investigar hoy. ¿Cuáles son las implicaciones de ser parte de la casa de Dios? Dice el versículo 5, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Somos un sacerdocio santo, dice el versículo. Si hacemos parte del templo, eso parece que nos hace sacerdotes santos. Eso es muy interesante porque pensamos en un sacerdote como alguien muy especial, como alguien que ha pasado por mucho entrenamiento, que ha pasado por muchas cosas, con mucha experiencia. Pensamos así. Pero el versículo aquí enseña que si somos parte de la casa de Dios, si somos piedras vivas como Jesús, si nos acerquemos a Jesús, nosotros podemos llegar a ser los sacerdotes santos. Y no dice simplemente que somos sacerdotes, tenemos un propósito como los sacerdotes de Dios. Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, si hacemos parte del templo de Dios, Pedro nos dice que las implicaciones son que hacemos parte de un sacerdocio santo. ¿Y en qué sentido? Somos santos porque hemos sido lavados por la sangre de Jesús, porque conocemos a Jesús, hemos experimentado su salvación, nuestros pecados han sido borrados. Entonces, eso nos hace santos. En el Nuevo Testamento, la palabra santo no se refiere a alguien muy, muy especial, a alguien que no ha pecado, sino se refiere a las personas que han experimentado el perdón de los pecados, que han sido lavados por la sangre de Jesús. Y sacerdocios, porque ahora no llevamos las manchas de nuestros pecados, somos aceptables a Dios. Dios nos acepta porque nos identifiquemos con la muerte de Jesús y el poder de nuestros pecados murieron con Él. Ya no hay barrera entre nosotros y Dios. Y eso abre la posibilidad de que podamos agradarle a Dios. El versículo que dijo, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dios acepta nuestros sacrificios espirituales, no por nosotros, no porque somos tan buenos, sino dice por medio de Jesucristo. Porque nos identifiquemos con Jesús, porque hemos sido lavados y estamos en las condiciones de hacer lo que agrade a Dios. Entonces, ahora quiero que nos enfoquemos un poco más profundo en esa idea de ser un sacerdocio santo. Hemos visto que como creyentes somos un sacerdocio santo. Eso significa que cada creyente, a los ojos de Dios, es un sacerdote. Y un sacerdote en el sentido de que su trabajo es comunión con Dios. Debemos estar en comunión con Dios. Debemos estar
haciendo, como hicieron en el Antiguo Testamento, sacrificios, pero ya no son sacrificios físicos, sino sacrificios espirituales. Pero también los sacerdotes eran intermediarios entre el mundo y Dios, entre la gente y Dios. Y la Biblia enseña que realmente Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el único que nos puede conectar con Dios. Pero nosotros como sacerdotes también, como parte de ese sacerdocio santo, nosotros tenemos una parte en lo que Jesús está haciendo en el mundo. Ya perdí el lugar. Entonces, eso significa que cada creyente a los ojos de Dios es un sacerdote, con el fin de ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Como dice el versículo. Entonces, ahora tenemos la habilidad de agradar a Dios con los sacrificios espirituales que hacemos. Entonces, vamos a seguir al versículo 9, y aquí Pablo nos dice algo un poco más interesante. Y creo que un poco más, no sé, para mí llamativo. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no simplemente somos los sacerdotes de Dios para nosotros mismos, para estar limpio, para tener el perdón del pecado, sino para que, dice, proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué dice el versículo 9? Dice que somos apartados como sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No para nosotros mismos, ni simplemente para Dios, sino por un propósito un poco más allá. Somos un sacerdocio santo para proclamar las obras maravillosas de Dios. Entonces, como sacerdotes de Dios, es nuestra tarea anunciar las obras maravillosas de Dios, específicamente la manera en que Jesús nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Entonces, no simplemente existimos para nosotros, no simplemente existimos para agradar a Dios. No, Dios nos ha puesto en este mundo también para funcionar como sacerdotes en el sentido de reconciliar la gente con Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia personal de gracia que debemos estar contando. Si tienes una historia de la manera en que Jesús te sacó de las tinieblas a su luz, debes estar contando esta historia. El versículo 9 nos dice que es por eso que Dios nos ha apartado y por eso Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. No simplemente por nosotros, sino para glorificarle a Dios, contando la historia de su salvación, la salvación que hemos experimentado. Pero también hay más. ¿Qué más puede ser? Ya hemos visto muchas cosas. En el versículo 11, mira lo que dice. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces vemos aquí que como parte de la casa de Dios debemos portarnos diferente. Dice, les ruego, eso es fuerte, que como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Debemos combatir contra el pecado en nuestras vidas. No solo combatir, sino ganar. El versículo 12 dice, mantengan entre los incrédulos, entre los que no creen en Jesús, una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Les debemos tener una reputación tan buena de que cuando alguien nos critique, de que cuando alguien nos acuse de hacer el mal, ni puedan aceptar esta realidad. Que la gente que
que, que la gente alrededor nuestro, que ellos dirían, ¿cómo van a decir eso de él? Porque yo he visto una realidad totalmente diferente. Debemos tener una conducta y una reputación tan buena que cuando la gente nos acuse, observen las buenas obras de nosotros y glorifiquen a Dios. No a nosotros, sino a Dios. Dice en el día de la salvación. Entonces, somos un sacerdocio santo para que los incrédulos, los que no creen en Jesús, observen y glorifiquen a Dios. Somos un sacerdocio santo para que los incrédulos observen y glorifiquen a Dios. Yo no sé si esta palabra incrédulos, Alvaro me dice que es como negativo, pero es lo que dice el versículo. No quiero estar criticando a la gente que no cree en Dios, que no son seguidores de Jesús, pero así salió en el versículo. Entonces, nosotros somos un sacerdocio santo para ayudar, para dirigir a la gente a glorificar a Dios. Y si llevamos una vida ejemplar, aunque nos acusen de hacer el mal, van a observar el bien, van a glorificar a Dios y van a experimentar el día de la salvación, dice. La gente puede conocer a Jesús, a Dios, por la vida particular que nosotros llevamos. Y al fin podemos hacer que llegue a Dios aún más gloria. Y ese es el trabajo de un sacerdote. Vivir de manera santa, reconciliar a la gente a Dios y darle toda la gloria a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Y para nosotros también, si somos creyentes en Jesús, es nuestra tarea también. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Estamos llegando al final. Hemos aprendido, primero, que la casa de Dios se refiere a nosotros, los seguidores de Jesús. No estamos reunidos en la casa de Dios. Esas paredes no son la casa de Dios. Entonces, no estamos reunidos en la casa de Dios. Estamos reunidos como la casa de Dios, como el templo de Dios. Y Dios ya no vive en un lugar físico. Dios vive en su nueva casa, que somos nosotros los seguidores de Jesús. Y segundo, aprendimos que al acercarnos a Jesús, empezamos a ser como Él. Empezamos a ser piedras vivas también, como dijo el versículo. El pasaje dice que somos sacerdotes santos, no simplemente para ser sacerdotes, sino para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, para proclamar las obras maravillosas de Dios y para que los incrédulos observen, conozcan y glorifiquen a Dios. Por eso hacemos parte del templo de Dios. Les quiero enfatizar una cosa más que realmente vimos antes, pero no hablamos mucho de eso. Y la idea aquí es enfocarnos en lo que dice el pasaje. Dice, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Al acercarnos a Jesús, empezamos a ser como Él. Pero quiero que se den cuenta de que conocer a Jesús no es lo mismo que acercarse a Jesús. Yo puedo conocer a muchas personas sin realmente estar muy cerca con ellos, ¿cierto? Yo conozco a muchas personas, pero amigos muy cercanos tengo muy pocos. Dicen que la soledad no es una falta de conocer a personas, no es una falta de amigos, es una falta de amigos cercanos. Entonces puedo conocer a Jesús sin realmente tener la cercanía que me hace volver como Él, que me hace parecer más como Él. Entonces, si tú conoces a Jesús, pero no te estás acercando a Él, necesitas hacer un cambio. Necesitas pasar más tiempo hablando con Él, leyendo sus palabras, viviendo a su lado. Necesitas pasar más tiempo con Jesús. Así profundizamos la relación que tenemos con cualquier persona y es igual con Jesús. Si no te sientes cerca con Jesús, necesitas hacer un cambio. Eso es algo que puedes mejorar. Jesús siempre está ahí, siempre está disponible. Nosotros podemos apartar el tiempo y podemos pasar el tiempo con Jesús.
¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo aquí en un servicio. Bueno, eso está bien, pero si solo veo a alguien una vez por semana, no voy a estar muy cerca con ellos. Podemos hacerlo por medio de nuestra Biblia, leyendo las palabras de Jesús. La Biblia es una carta de Dios a la humanidad. Podemos conocer a Dios, conocer a Jesús por medio de esta carta que nos ha dado. También podemos tener una conversación con Jesús. Y eso se llama oración. La oración no simplemente tiene que ser nosotros hablándole a Dios. Podemos también escuchar. Podemos mirar si nos responde. Y creo que no siempre no va a ser una voz audible que toda la gente va a escuchar. Va a ser una conversación interna. Yo lo que hago muchas veces es estoy en la vida y pasa algo y allá tengo una conversación pequeña con Dios. Digo, si me encuentro en un problema, una vez me robaron y yo estaba ahí sentado en la estación de la policía, capturé a la señora que me distrajo mientras el otro me robó, pero me senté allá y tuve una pequeña conversación con Dios, hablando de cómo necesito portarme en esta situación, qué voy a hacer con esa señora que nos pusieron ahí al lado de cada uno. No sé por qué hacen eso, me parece una mala idea. Pero terminé comprándola un perro. Entonces comemos perros y pasamos como 3 horas esperando a la policía para que nos procesan la cosa. Era interesante. Eso era como la semana antes de que empezamos esa iglesia. Pero podemos tener una conversación con Dios. No tenemos que estar en la iglesia. No tenemos que estar en la habitación. No tenemos que estar al lado de la cama, acostados, pidiéndole a Dios. Así, podemos hablar con Dios. Dios está ahí. Ya perdí el lugar otra vez. Entonces, si no te sientes cerca a Dios, a Jesús, eso es algo que puedes mejorar. Simplemente es pasar más tiempo con Él. Pero también, por el otro lado, dije que podemos conocer a Jesús sin realmente estar cerca con Jesús. Por el otro lado, es posible que también ni has conocido a Jesús. Y no digo que no has conocido de Jesús, digo que no has conocido a Jesús. Es posible saber muchas cosas sobre alguien, pero ni haber conocido a esa persona. Yo conozco muchas cosas sobre Donald Trump, cosas muy malas, casi siempre, pero no conozco a Donald Trump. Entonces digo que es posible que no has conocido a Jesús también. Entonces, ¿cómo nos acercamos a alguien? ¿Cuál es el primer paso de acercarnos a Jesús? Primero tenemos que conocer a Jesús, conocer a la persona. Pues hoy es domingo de resurrección y realmente no hay mejor tema que conocer a Jesús este día. Y domingo de resurrección significa que Jesús no está muerto. Por eso podemos tener una relación con Él, podemos conocerle, podemos acercarnos a Jesús. No está muerto, como dijo la canción, está vivo. Podemos acercarnos a Jesús, podemos pasar tiempo con Jesús, podemos hablar con Jesús, podemos guiarnos por Jesús. Pero primero tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que empezar una relación con Él. Y si no has tenido un momento en tu vida o de pronto un lugar en tu vida donde puedes decir, este día o en este lugar, yo conocí a Jesús, estoy seguro. Entonces, hoy Dios te está extendiendo la invitación. Es probable que Dios te haya extendido esta misma invitación vez tras vez de conocer a su Hijo, pero no has respondido todavía. No hay otro día mejor que hoy, el día de resurrección, para experimentar la nueva vida que Jesús te ofrece. No hay mejor día. Y para entrar en una relación con Él, el Salvador vivo de este mundo. Pero el día de resurrección no simplemente significa que Jesús está vivo y que podemos conocerle. También significa que en toda la historia había un solo hombre que venció la muerte y que nos puede salvar también de la muerte. No tenemos que preocuparnos por lo que va a pasar al final de nuestras vidas. Podemos saber que vamos a seguir vivos con Jesús.
Jesús está vivo significa que hay esperanza para nosotros. Conquistó la muerte y el poder del pecado. Nos puede perdonar los pecados. De hecho, Jesús es el único que nos puede perdonar los pecados. Hebreos 4:14 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. No podemos llegar a Dios por ningún otro medio. Jesús es nuestro intermediario entre nosotros y Dios. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesús es el fundamento de la iglesia y de nuestra fe. Es como vamos a hablar de lo que es la iglesia sin hablar de lo que hizo Jesús por nosotros, el fundamento de la iglesia. Si no has experimentado la salvación que Jesús ofrece, nunca lo has experimentado, te quiero invitar que hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día que conoces a Jesús, que sabes seguro que vas a pasar la eternidad con Él. Te quiero animar, si estás pensando, si estás sintiendo que Dios está tocando el corazón, en este momento vamos a orar y puedes levantar la mano. Alguien se va a acercar y te va a llevar a tener una pequeña conversación, no una larga conversación, no es complicado. Jesús explicó que era tan sencillo que aún los niños podrían entenderlo. Pues no tiene que ser complicado, no nos compliquemos. Voy a orar. Si estás sintiendo eso, creo que el pastor Albero o alguien se va a acercar y tener esa conversación contigo. Por el otro lado, si ya has experimentado la salvación de Jesús y estás pensando, necesito acercarme un poco más a Jesús, ese es el momento en que puedes decirle a Jesús, Jesús, voy a cambiar las cosas, me voy a acercar, quiero conocerte más. Y podemos cambiar las cosas. ¿Listo? Dios, te doy muchas gracias porque Jesús no simplemente murió en la cruz. No estamos celebrando hoy la muerte de Jesús, estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y Dios, te doy muchas gracias que podremos tener un Salvador resucitado, que venció la muerte, que venció el poder del pecado, que ya tiene control sobre la muerte y que nos ofrece vida eterna. Dios, te ruego que hoy, si hay alguien que no ha tomado todavía esta decisión de seguir a Jesús, te pido que hoy puede ser el día en que ellos empiezan a experimentar la nueva vida que ofrece Jesús. Dios, también nosotros, yo inclusive, pasamos por tiempos en que no estamos muy cerca con Jesús. Pasamos por tiempos en que realmente estar cerca de Jesús ni es una prioridad para nosotros. Te pido que nos ayudes a acercarnos a Jesús, a encontrar el tiempo, a pasar el tiempo con Jesús y a realmente tener el enfoque correcto. Porque así, acercándonos a Jesús, realmente empezamos a hacer lo que debemos hacer, que es parte de la iglesia, que es parte de la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Empezamos a hacer nuestro papel dentro de lo que nos has puesto. Te pido, Dios, que nos ayudes a acercarnos, que nos ayudes también a recordar nuestras historias de cómo Jesús nos sacó de las tinieblas. Y empezamos a contar esas historias. Ayúdanos a tenerlas claras, ayúdanos a realmente tener la habilidad, pero también el coraje de compartir nuestras vidas, nuestras experiencias con Dios, con la gente. Ayúdanos, Dios, hoy a acercarnos y a realmente ser los sacerdotes a que nos has llamado a ser. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.